Mi hermana arruinó por completo el cumpleaños número 60 de nuestro papá, revelando frente a toda la familia un secreto que mi madre escondió durante más de 30 años y que lo destruyó todo. Yo, 34F, siempre he sido muy cercana a mi familia. Crecí en un suburbio de Dallas, Texas, con una vida bastante normal, clase media, un papá trabajador, una mamá siempre presente, y una hermana, 32F, con la que, aunque no siempre coincidíamos, nunca nos llevamos mal. Hasta este maldito sábado. Mi papá cumplió 60 años ahora en marzo. Siempre ha sido un tipo tranquilo, reservado, pero presente. Nunca le gustaron las fiestas grandes, pero mi mamá y yo decidimos que se merecía algo especial. 30 años trabajando como conductor de autobús escolar, bancándose todo lo nuestro, siendo ese tipo de hombre que nunca pide nada, se merecía un reconocimiento. Estuvimos semanas organizando la fiesta. Alquilamos un salón cerca del centro, hicimos un típico BBQ texano con brisket, frijoles, pan de ajo. Mi tío es un experto en eso, y llamamos a toda la familia, amigos del trabajo, vecinos de años. Fue un gran esfuerzo. Todo empezó bien. La gente fue llegando, todos sonrientes, contando anécdotas de cuando mi papá tenía ese bigotito ridículo en los 90 y nos dejaba escuchar estaciones de radio prohibidas en el coche. Él tenía una sonrisa de oreja a oreja, mi mamá estaba radiante, y yo me sentía feliz de haber podido hacer eso realidad. Y entonces, llegó mi hermana. Tarde, como siempre. Ya lo esperábamos. A ella le encanta hacer una entrada, aparecer cuando todo está en marcha, como si eso la hiciera especial o algo así. Nada nuevo. Venía con su nuevo novio, un tipo que nadie conocía, con cara de saberlo todo y aire de opino aunque nadie me lo pida. Se mezclaron entre la gente, ella parecía estar bien, pero yo noté algo raro. Estaba inquieta, como ansiosa. No sé cómo explicarlo, como si tuviera algo dentro que estaba por estallar. En un momento, mi mamá pidió que todos entraran al salón para el momento del discurso, antes de cortar el pastel. Mi papá odia hablar en público, así que habíamos planeado algo simple. Unas palabras mías, unas de mi mamá, un brindis. Pero ahí, mi hermana levantó la mano. Y pidió hablar. Miré a mi mamá, que se notó incómoda pero asintió. Mi papá hizo ese gesto con la mano tipo adelante, dale. Pensó, como todos, que ella iba a contar alguna historia divertida de cuando éramos niños. Pero lo que dijo no tuvo ni un gramo de gracia. Subió al pequeño escenario con el micrófono y empezó diciendo que tenía algo demasiado importante como para seguir guardándolo. Me recorrió un escalofrío en ese momento. Empezó despacio, diciendo que toda su vida se había sentido diferente, que siempre tuvo una sensación de no encajar del todo, y que hace unos años, por curiosidad, se hizo un test de ADN, y desde entonces, estuvo investigando. Hasta ahí, todo raro, pero manejable. Pero entonces soltó la bomba. Mi papá no era su padre biológico. El silencio fue brutal. Tan denso que podías oír el zumbido del aire acondicionado. Mi mamá se quedó blanca. Mi papá se congeló. Y yo, simplemente me quedé quieta. Ella siguió hablando como si nada, como si estuviera en una especie de TED Talk. Dijo que había confrontado a mi mamá hace unos meses, que ella le confesó todo, que había sido una infidelidad hace más de 30 años, y que la intención siempre fue esconderlo para siempre. Lo dijo con una frialdad, como si estuviera cumpliendo una misión moral. Pero carajo, era el cumpleaños número 60 del hombre que la crió, que jamás la trató diferente, que pagó su universidad, su terapia, que la llamaba mi niña hasta hace una semana. Y ella eligió ese momento, esa fiesta, ese día, para reventar todo. Yo no pude decir nada. Miré a mi papá, que no se movía, con los ojos llenos de lágrimas pero sin una palabra. Mi mamá intentó acercarse, pero él se apartó. ¿Y mi hermana? Terminó su discurso diciendo que no podía seguir viviendo una mentira. Bajó del escenario, dejó el micrófono, y fue a servirse una cerveza. Como si acabara de entregar un trabajo final. La fiesta terminó ahí mismo. Nadie cantó feliz cumpleaños. La mitad de los invitados se fue sin despedirse. Mi papá se fue solo, sin decir una palabra. Mi mamá lloraba en silencio sentada en una silla de plástico. No dormí esa noche. Literalmente no cerré los ojos ni un segundo. Estuve sentada en el sofá de mi sala con la ropa aún puesta, sin saber si debía llorar, gritar, o simplemente fingir que nada había pasado. ¿Pero cómo fingís algo así? ¿Cómo se supone que volvés a mirar a tu familia después de que todo se rompe de esa manera? La imagen de mi papá saliendo del salón, solo, sin mirar a nadie, con los hombros caídos, me va a perseguir durante años. Intenté llamar a mi mamá esa misma noche, pero no contestó. Lo único que recibí fue un mensaje a las 3 de la mañana diciendo, estoy en casa. No sé qué decirte. Eso fue todo. Ni una explicación, ni una disculpa, ni una palabra sobre lo que acababa de pasar. Como si la responsabilidad de hablar me correspondiera a mí. Como si yo no estuviera igual de devastada que todos. A la mañana siguiente fui a su casa. Quería entender.
Quería que alguien me dijera que había una razón para todo esto, que había sido un malentendido, que mi hermana estaba inventando cosas, cualquier cosa. Pero cuando llegué, mi mamá estaba sentada en la cocina, con una taza de café intacta frente a ella y los ojos hinchados. La casa olía a encierro, como si nadie hubiese dormido ahí en paz desde hacía tiempo. Me miró y me dijo, no lo iba a contar nunca. Pensé que me lo iba a llevar a la tumba. Y ahí fue cuando me quebré. Me senté frente a ella y le pregunté una sola cosa, ¿es verdad? Solo eso. Y asintió. Me contó que fue una noche, durante un momento muy tenso con mi papá, cuando estaban pasando por una crisis. Un tipo con el que trabajaba, alguien que la escuchaba, según sus palabras, me daban ganas de vomitar. Dijo que nunca volvió a verlo después de eso, que cuando se enteró de que estaba embarazada, decidió seguir adelante con la mentira porque ya estaban arreglándose como pareja. Y que mi papá, que estaba tan feliz con la idea de ser padre por segunda vez, no sospechó nada. Ahí fue cuando todo me cayó de golpe. Mi mamá le mintió a mi papá durante más de 30 años. 30 años. Y mi hermana decidió contarlo en público, frente a amigos, familiares, niños incluso. En el cumpleaños 60 del hombre que creyó que era su hija, que la trató como suya, que la crió con amor. No puedo entender en qué momento a ambas les pareció buena idea manejarlo así, como si fuera un secreto más del montón, como si las emociones de los demás no importaran. Después de eso, me fui. No pude seguir escuchando. Caminé como 5 cuadras sin rumbo, con el teléfono en la mano, queriendo llamar a mi papá, pero no sabía qué decirle. ¿Qué le decís a alguien después de que le rompen la vida en pedazos de esa forma? Terminé llamando a mi tía, la hermana de mi papá. Ella ya sabía algo, o al menos eso dijo. Me dijo que él estaba en su casa, que no quería ver a nadie. Le pedí que me avisara si necesitaba algo y colgué. Nunca en mi vida me había sentido tan inútil. Y lo peor, es que mi hermana me escribió un mensaje como si nada. Siento que las cosas hayan salido así, pero tenía que hacerlo. ¿Era mi verdad tu verdad? ¿Qué hay de la verdad de los demás? ¿Del hombre que te crió? ¿De la familia que construimos sobre una mentira? Sí, pero también sobre años de amor, de recuerdos, de sacrificios. Desde ese día no hemos hablado. Ni una palabra. Ella subió una historia en Instagram, sí, como si nada, como si no hubiese soltado una bomba atómica en medio de una fiesta familiar. En la foto aparecía ella con su novio, en una terraza, brindando, con la frase, libertad es ser uno mismo. Me jodes. Literal. Lo más triste es que, a pesar de todo, yo no siento odio, siento dolor. Un dolor profundo, como si me hubieran arrancado un pedazo de historia, porque ahora, todo se siente falso. Los álbumes de fotos, los vídeos de Navidad, las anécdotas de cuando éramos niñas, todo está contaminado. Nada cambió, pero al mismo tiempo, todo cambió. ¿Cómo se sigue después de algo así? No sé si mi familia va a sobrevivir a esto. Mi papá no quiere hablar. Mi mamá está en modo zombie. Y mi hermana actúa como si fuera la heroína de su propio drama de Netflix. He pasado estos últimos días en automático. Me levanto, trabajo, finjo que estoy bien, pero en realidad siento como si estuviera flotando en un espacio donde todo lo que conocía se fue a la mierda. Nadie me preparó para ver mi familia desmoronarse como un castillo de cartas. Lo que más me jode, más que la traición en sí, es darme cuenta de que había señales, grietas pequeñas que yo misma decidí no ver. Porque cuando confías ciegamente en tu familia, preferís creer que todo está bien antes que enfrentar la posibilidad de que algo esté roto. Me puse a pensar en momentos del pasado que ahora me hacen ruido, cosas que no me cuadraban y que siempre descarté como tonterías, como aquella vez que tenía 12 años y escuché a mi mamá llorando en la cocina de madrugada. Mi papá estaba durmiendo. Me acerqué despacito, y cuando le pregunté qué le pasaba, me dijo que era el cansancio, nada más. Pero ahora sé que no. También recuerdo conversaciones incómodas entre ellos, discusiones bajitas que paraban cuando alguien entraba a la habitación. En su momento lo asumí como parte de cualquier relación de pareja. Pero capaz ya ahí empezaban los fantasmas. Y lo más fuerte fue recordar una tarde en particular. Yo tendría unos 17 años. Mi hermana acababa de cumplir 15. Estábamos cenando en familia, y alguien, no me acuerdo si fue una tía o un primo lejano, dijo en chiste que mi hermana no se parecía en nada a papá. Todos rieron, incluso ella. Pero me acuerdo perfecto que mi papá, por un segundo, puso una cara rara. Como una mezcla entre incomodidad e inseguridad. Fue solo un segundo. Luego se rió y cambió de tema. Y yo, como buena hija ingenua, lo dejé pasar. Ahora que lo veo en retrospectiva, es como si el universo siempre me hubiese querido dar pistas. Pero yo estaba demasiado ocupada creyendo que lo nuestro era una familia normal, fuerte. Lo que nadie te dice es que incluso las familias más unidas pueden esconder secretos con raíces tan profundas que, cuando salen a la luz, arrancan todo de cuajo. Mi mamá me volvió a escribir. Un mensaje largo.
Básicamente una confesión a medias, cargada de culpa, de justificaciones baratas, del típico yo era joven, estaba confundida, tu papá y yo estábamos mal. Lo leí entero. 3 veces, pero no supe qué contestar. ¿Qué se le dice a alguien que, sin darse cuenta, destruyó todo por no tener el valor de enfrentar las consecuencias hace 30 años? Y mientras tanto, mi papá sigue en silencio. Me duele más que nada su silencio. Él siempre fue un tipo de pocas palabras, pero después de esto, es como si su alma se hubiera apagado. Mi tía me dijo que apenas habla, que se encierra en su cuarto, que no come mucho. Ella está preocupada, y yo también. Intenté llamarlo pero no contesta. Le mandé un mensaje diciéndole que lo amo, que estoy acá, que esto no cambia lo que él es para mí. Porque eso lo tengo claro, él es mi papá, y siempre lo será. El hecho de que no comparta la misma sangre con mi hermana no cambia todo lo que hizo por ella. Él no se merece esto. Y no quiero sonar cruel, pero lo que hizo mi hermana fue una traición disfrazada de justicia. Podría haber hablado en privado. Podría haber dejado que cada uno procesara esa verdad a su manera. Pero no. Eligió el escenario más público, más hiriente. Eligió el día más importante para él. Y eso no se lo puedo perdonar tan fácil. Mis primas me dijeron que ella está muy activa en redes sociales. Que está posteando frases tipo la verdad duele pero libera, el tiempo pone todo en su lugar, y un montón de mierda pseudo inspiracional que parece sacada de una página de frases baratas. ¿Y saben qué es lo peor? Que hay gente comentando como si fuera valiente, como si lo que hizo fuera un acto de empoderamiento, como si romperle el alma a tu familia fuera sinónimo de ser auténtica. Estoy cansada. Cansada de tener que cargar con un drama que no provoqué, de tener que mantenerme entera mientras todo se desmorona. Cansada de tratar de entender a todos cuando nadie parece querer entenderme a mí. Mi familia está rota. Y lo peor es que no sé si tiene arreglo. Y sí, tengo miedo. Miedo de que mi papá no se recupere. Miedo de que mi mamá se encierre en su culpa. Miedo de que mi hermana se convenza de que hizo lo correcto y siga caminando como si no hubiera arrasado con todo. Miedo de quedarme sola en medio de esto. Solo quiero una noche en la que pueda dormir sin pensar en ese salón, en ese pastel intacto, en los ojos de mi papá llenos de lágrimas contenidas. Pasaron unos 5 días después de la fiesta. 5 días de silencio absoluto entre todos, 5 días de mensajes sin responder, de notificaciones que ignoré porque simplemente no tenía energía. Mi papá seguía sin contestar, mi mamá se encerró en su casa, y mi hermana, bueno, ella parecía seguir con su vida como si nada. Yo estaba al borde. No podía concentrarme en el trabajo, ni en las tareas más simples. Me olvidaba de comer, me costaba hasta bañarme. No sé cómo explicarlo, pero era como si todo el aire alrededor mío se hubiera vuelto espeso. Hasta que una tarde sonó el teléfono. Era mi hermana. Lo miré como si fuera una bomba a punto de explotar. No quería contestar. Parte de mí deseaba gritarle, otra parte quería entender por qué lo había hecho, y otra, sinceramente, no quería saber nada más de ella. Pero contesté. Y fue una de las llamadas más incómodas que he tenido en mi vida. Ella empezó suave, como si nada. Me dijo que esperaba que estuviera bien, que sabía que todo esto había sido difícil para todos. Difícil. Esa fue la palabra que usó. Como si lo que hizo no hubiera fracturado todo. Le respondí sin rodeos, ¿por qué lo hiciste así? Se quedó en silencio unos segundos, y después me dijo que no aguantaba más la mentira, que había sentido que la única forma de liberarse era decirlo frente a todos, que había sido una carga por años, que necesitaba reclamar su historia. Yo no entendía. Le pregunté si alguna vez pensó en el daño que causaría, si pensó en cómo se sentiría papá. Me respondió algo que me heló, no es mi culpa que me hayan mentido toda la vida. Y ahí entendí algo, ella no lo había hecho para sanar. Lo había hecho para castigar. Me dijo que, según ella, todos teníamos parte de responsabilidad. Que yo también, por nunca notar nada, por no estar de su lado. Me empezó a hablar como si yo fuera parte del problema, como si el hecho de haber vivido tranquila en esta familia me hiciera cómplice del engaño. Fue tan absurdo que no supe si reírme o llorar. Le dije que ella tenía todo el derecho de buscar respuestas, de querer saber su verdad. Nadie le quita eso, pero que lo que hizo, la forma en que lo hizo, fue cruel. Que usar el cumpleaños de nuestro papá como escenario para una revelación así fue una puñalada. Le pregunté si al menos había pensado en avisarme, en darme una mínima señal. Me dijo que no porque sabía que ibas a intentar detenerme. Y sí, claro que lo habría hecho. Porque no todo se trata de tu verdad personal. También se trata de cómo y cuándo decís las cosas. De no arrasar con los sentimientos de otros solo porque vos estás dolida. Me dijo que no se arrepiente, que está en paz, que por primera vez siente que está viviendo su vida de forma auténtica. Me habló de cómo se había sentido toda su infancia, como si no encajara, como si no fuera igual a los demás. Y yo escuchaba, en parte entendiendo, en parte enfurecida por cómo estaba queriendo justificar el daño. Le pregunté si había vuelto a hablar con mamá. Me dijo que sí,
que ahora se estaban viendo casi todos los días, que mi mamá estaba reconstruyendo la confianza con ella. Ahí me cayó otra ficha. Las dos estaban juntas en esto ahora. Y yo, de alguna manera, estaba quedando afuera. Como si al no aplaudir la valentía de mi hermana, me hubieran borrado del mapa emocional. Le pregunté por papá. Bajó la voz y dijo que no había querido verla. Que él le mandó un mensaje escueto diciendo que necesitaba espacio. Me dijo que cree que eventualmente la va a perdonar. Y ahí sí me quebré. Le dije que no se trataba solo de perdón. Que mi papá había construido su vida sobre algo que creía real. Que la amó como hija sin cuestionar nada. Que si se sintió diferente alguna vez, él nunca la trató como menos. Que no se merecía ese final. Y entonces, con voz seca, me dijo: bueno, tal vez no era el final que él esperaba, pero era el que yo necesitaba. En ese momento supe que ya no estábamos en la misma página, que aunque compartimos infancia, recuerdos, casa, aunque nos dijimos te quiero 1000 veces, ahora estábamos separadas por un abismo, uno que ella cavó con sus propias manos. Y lo peor es que ni siquiera parece notarlo. Corté la llamada diciéndole que necesitaba tiempo, que no sabía si podía perdonarla, que entendía su dolor, pero no su forma de actuar. Me respondió un simple te entiendo, pero sonó a todo menos eso. El día que decidí ir a ver a mi papá, me temblaban las manos. Llevaba más de una semana sin escucharlo, sin verlo, sin saber realmente cómo estaba. Mi tía seguía dándome pequeñas actualizaciones, pero todas me sonaban iguales. No quiere hablar con nadie, casi no sale del cuarto, está muy apagado. Yo no podía más con la ansiedad. Sentía que si no lo veía con mis propios ojos, si no le decía que estaba con él, se iba a hundir y yo me iba a arrepentir para siempre. Así que fui. Tocarle la puerta fue raro. Nunca en mi vida toqué el timbre de la casa de mi papá. Siempre entraba sin anunciarme. Pero ese día lo hice. Me costó 2 toques para que abriera. Estaba pálido, más flaco, con la barba sin afeitar y los ojos rojos como si no hubiese dormido en días. Me miró como si no supiera bien quién era. Pero no dijo nada. Solo se hizo a un lado para que entrara. Nos sentamos en la sala en silencio. El televisor estaba prendido, pero con el volumen bajísimo, mostrando un partido de béisbol que claramente no estaba viendo. Pasaron al menos 5 minutos antes de que alguno hablara. Fui yo quien rompió el hielo. Le dije: vine a verte porque me importa cómo estás. Porque te amo. Él respiró profundo. Se le llenaron los ojos de lágrimas, pero no lloró. Solo dijo: no sé cómo seguir después de esto. Sentí que me rompía por dentro. Escuchar eso, con esa voz tan baja, tan quebrada, me destrozó. Mi papá, el tipo que arreglaba todo, que siempre tenía una frase de aliento, estaba derrotado. Me contó que después de la fiesta se fue caminando. Caminó por horas sin rumbo, hasta que terminó en casa de su hermana. Que desde entonces apenas ha comido, que no puede dormir bien, que tiene momentos donde se pregunta si todo lo vivido fue una mentira. Y eso es lo que más me dolió, verlo dudar de su propia historia. Me dijo que cuando se enteró por boca de mi hermana, sintió como si el piso desapareciera. Como si el aire se volviera cemento. Que en ese instante todo perdió sentido. Que lo único que podía pensar era: ¿quién soy yo entonces? ¿Qué padre fui? ¿Qué familia tenía realmente? Yo le agarré la mano. Le dije lo que necesitaba escuchar, que nada de eso borraba quién es. Que fue y sigue siendo un gran padre. Que crió a 2 hijas con amor, entrega, sacrificio. Que yo no cambio ni un solo recuerdo por esa revelación. Y que él no está solo, aunque así se sienta. Pero él dudaba. Y se notaba. Me dijo que desde ese día no puede mirar a mi madre ni pensar en ella sin sentir rabia. Que no la odia, pero que tampoco la reconoce. Que lo que más le duele no es la traición en sí, sino el hecho de haber sido el último en saberlo. 30 años creyendo algo y todos lo sabían antes que yo. Hasta tu hermana, incluso tú. Ahí le aclaré que no, que yo también lo supe esa noche. Que estaba tan devastada como él. Que lo que mi hermana hizo fue inesperado, brutal, y que no estoy de su lado en eso. Entonces hizo una pregunta que me dejó helada: ¿por qué crees que lo hizo así? No supe qué decirle. Me quedé mirando el suelo durante varios segundos. Luego le dije la verdad: porque está dolida. Porque necesitaba sacar su rabia y eligió el peor momento para hacerlo. Porque confundió justicia con venganza. Asintió en silencio. Me dijo que todavía no sabe si algún día podrá perdonarla. Que no tiene rencor hacia ella, pero que tampoco puede verla sin sentir algo en el pecho que no sabe cómo explicar. Algo entre decepción, tristeza y vacío. Que se siente como si hubiera perdido a alguien sin que haya muerto. Y no lo dijo llorando. Lo dijo tranquilo, con resignación. Y eso dolía más. Antes de irme, me abrazó. Fue un abrazo largo. El más largo que me ha dado. Me susurró: gracias por venir. Te necesitaba. Salí de su casa con un nudo en el estómago y lágrimas que recién solté al subir al auto. Lo único que podía pensar era: esto ya no es solo un drama familiar. Esto es duelo. Duelo por la confianza perdida, por la familia que creíamos tener,
por la inocencia que se fue en una sola noche. Y lo peor de todo es que no hay una solución rápida. No hay disculpa, explicación o conversación que pueda volver atrás el daño. Después de ver a mi papá, no volví a ser la misma. Algo en mí se endureció, como si hubiera dejado de esperar que las cosas volvieran a ser como antes, porque ya no se trataba de un secreto revelado. Se trataba del silencio posterior, del eco, de las grietas que se abren y nadie se molesta en cerrar. Y lo más jodido fue que, a pesar de todo lo que pasó, mi mamá y mi hermana empezaron a actuar como si estaban sanando. Como si ahora que la verdad estaba afuera, se podía pasar página y construir algo nuevo. Mi mamá incluso me mandó un mensaje diciendo que quería hacer una cena familiar para hablar con calma. No sé en qué mundo vive. No sé si es ingenuidad o una manera de protegerse de la culpa. Lo que sí sé es que no voy a sentarme en una mesa con ellas a pretender que podemos ser una familia feliz después de lo que pasó. Le respondí que no estaba lista. Que me parecía una falta de respeto hacer eso mientras papá apenas podía levantarse de la cama. Que no todo se arregla con una charla y una ensalada de pollo. Mi hermana me dejó en visto. Mi mamá solo dijo que lo entendía y que esperaba que algún día pudiera verlo desde otro ángulo. ¿Otro ángulo? ¿Cuál? El ángulo donde no arruinaron la vida de alguien que solo dio amor. Pasaron un par de días más y empecé a recibir mensajes de familiares, primos, tíos, incluso una de las hijas de una amiga de mi mamá que ni sé cómo consiguió mi número. Todos con el mismo tono: tienen que arreglar las cosas, la sangre es más fuerte, tu hermana solo quiso vivir su verdad, tu mamá también es víctima. Me hervía la sangre, porque no todo es blanco o negro. Pero tampoco podés venir a pedir reconciliación cuando ni siquiera hubo un intento real de reparar el daño. Una de mis primas, que siempre fue cercana a mi hermana, me llamó directamente. Me dijo que estaba preocupada porque esto estaba destruyendo a todos y que ella creía que yo era la más centrada de la familia y que tenía que dar el primer paso. ¿Perdón? ¿Yo? Le pregunté si había visto lo que pasó. Si se había tomado el tiempo de ver cómo quedó papá después de esa noche. Me dijo algo que me dejó helada. ¿Es que él también fue cómplice? Nunca sospechó nada, nunca se preguntó por qué no se parecían. Tal vez en el fondo lo sabía y eligió no ver. Tuve que colgar. No podía más. Están todos tan desesperados por volver a la normalidad que no se dan cuenta de que esa normalidad ya no existe. No después de una mentira de 3 décadas. No después de que esa mentira fue exhibida públicamente como si fuera una victoria. Ese mismo fin de semana, mi papá me pidió que lo acompañara a recoger unas cosas del garaje de la casa. Estaba más entero, más firme, pero aún dolido. Mientras acomodábamos cajas, me dijo que había hablado con un abogado. Quiere separarse legalmente de mi mamá. No como un acto de odio, sino como cierre. Me dijo que ya no puede confiar en ella, que siente que toda su relación fue una especie de teatro, y que aunque le duela, necesita empezar de cero. No supe qué decirle. Solo le dije que lo iba a apoyar en lo que decidiera. Y me pidió un favor, que no me alejara de mi hermana. Que, pese a todo, él no quería que nos perdiéramos entre nosotras. Que entendía mi enojo, pero que no quería ser la causa de que nuestras vidas siguieran caminos totalmente distintos. Y ahí me quebré otra vez, porque él, en su dolor, sigue pensando en todos los demás, incluso en ella. Esa noche pensé mucho en eso, en lo que implica el perdón, en lo que uno está dispuesto a dejar ir para poder seguir. Y me di cuenta de que no estoy lista para perdonar. Todavía no. Pero quizás algún día. Lo que sí decidí es que no voy a vivir en el medio del conflicto. No voy a ser el puente entre una parte de la familia que se quiere hacer la ciega y otra que ya no tiene nada más que dar. No voy a sentarme a fingir sonrisas ni a reconstruir algo que ni siquiera sé si vale la pena reconstruir. Por ahora, mi lealtad está con mi papá. Él es el que fue honesto, el que sufrió en silencio, el que se mantuvo firme sin querer arrastrar a nadie en su dolor. Y aunque eso me cueste el vínculo con el resto, lo acepto. Después de semanas evitando esa cena familiar que mi mamá tanto insistía en organizar, un día simplemente apareció en la puerta de mi departamento, sin avisar. Ni un mensaje previo. Nada. Yo estaba en pijama, un domingo al mediodía, con la casa patas arriba y el ánimo por el piso. Pero ahí estaba ella, con una bolsa de pan dulce que ni siquiera me gusta, con cara de vengo en son de paz. No supe si dejarla pasar o cerrar la puerta. Y creo que ella lo notó, porque bajó la mirada y me dijo: solo quiero hablar, no voy a quedarme si no querés. La dejé entrar. Se sentó en el sillón como si le pesara el cuerpo, como si arrastrara no solo su edad, sino toda la historia encima. Me miró con esos ojos cansados que solía tener cuando nos enfermábamos de chicas y ella se pasaba la noche despierta cuidándonos. Solo que ahora no era ternura. Era culpa. Pura culpa. Me dijo que no esperaba que la perdonáramos, que sabía que lo que hizo estuvo mal, que vivir con ese secreto la estaba matando por dentro desde hace años, pero que no se animaba a romperlo. Me dijo que había tenido miedo, de perder todo, de vernos destruirnos, de que ya no la quisiéramos, y no supe qué responder. Porque sí, claro que entiendo el miedo.
Pero el miedo no justifica 30 años de mentira. El miedo no justifica haber permitido que mi hermana convirtiera una fiesta en una venganza pública. Me pidió que no la dejara sola, que necesitaba a su hija, que no soportaría perderme también. Y ahí me desbordé. Le dije todo lo que tenía guardado, que estaba rota, que me sentía una idiota por no haber sospechado nunca, que me dolía ver a papá como está, que cada vez que paso por la casa donde crecimos, siento que todo fue una farsa, que me cuesta ver las fotos familiares, que me cuesta mirarme al espejo y pensar que no fui lo suficientemente perceptiva, que me comí una historia que no era real. Ella se quedó callada, escuchó todo. No intentó defenderse. No lloró, no pidió disculpas entre lágrimas ni me abrazó como en las películas. Solo me miró. Y al final, con voz muy bajita, dijo: «Yo también estoy rota». Nos quedamos ahí en silencio por un rato largo. Después se levantó, me dejó la bolsa en la mesa, como si eso sirviera de algo, y dijo que me amaba, que iba a esperar el tiempo que hiciera falta, que no iba a presionarme más. Y se fue. Esa noche no dormí. Me quedé en la cama con los ojos abiertos, pensando si algún día voy a poder separar a la madre que me crió de la mujer que mintió durante media vida, porque las dos conviven en ella, y no sé cómo manejar eso. Y mi hermana volvió a escribirme, esta vez un mensaje más largo. Me dijo que había empezado terapia, que recién ahora se estaba dando cuenta de lo que causó, que creía que era necesario soltarlo todo, pero que no había medido las consecuencias. Me habló de papá, de cómo aún no le contesta, de cómo eso la tiene mal. Y me pidió una sola cosa, que si alguna vez él decide hablar con ella, que esté presente, que la ayude a explicarse. No supe qué contestar. ¿Cómo se le explica a alguien que hay daños que no se arreglan, que hay cosas que no se pueden remendar con palabras, ni con sesiones de terapia, ni con buena intención, que a veces el perdón no llega? No porque no lo merezcas, sino porque ya es tarde. Lo hablé con papá al día siguiente. Le conté del mensaje. Me escuchó, sin interrumpirme. Cuando terminé, me miró fijo y me dijo: «No quiero verla. No todavía. Tal vez nunca». No lo dijo con odio. Lo dijo con dolor. Con cansancio. Y después agregó algo que me partió el alma. Ella no me robó la paternidad. Me robó la despedida de lo que yo creía que éramos. Y entendí. Lo que le duele no es el hecho en sí. Es que se lo hayan quitado de golpe. Que no le dieran ni la oportunidad de procesarlo con dignidad. Que el cierre no haya sido suyo. Esa frase se me quedó pegada. Porque es exactamente eso. No solo destruyeron una verdad. También destruyeron la forma en que esa verdad se fue. La robaron. La tiraron al piso. Y ahora quieren que todos volvamos a juntar los pedazos como si nada. Pero no funciona así. La familia está hecha de vínculos, de confianza, de esos pequeños silencios que no duelen porque sabes que hay amor detrás. Cuando eso se quiebra, lo que queda es otra cosa. Algo que se parece a la familia, pero que ya no lo es del todo. Y ahora estoy acá, en el medio. Con mi madre queriendo recuperar algo, con mi hermana queriendo arreglarlo, y con mi padre queriendo olvidar. Hoy hace exactamente un mes desde el cumpleaños. Un mes desde que mi hermana subió a ese escenario y cambió nuestra historia para siempre. Lo tengo tan claro como si hubiera sido ayer. La cara de mi papá congelada. El silencio en el salón. El pastel intacto. Todo eso me persigue, y siento que va a hacerlo por mucho tiempo. En este mes he aprendido varias cosas. Algunas me rompieron. Otras me dieron claridad. Pero la principal es esta: una verdad no siempre libera, a veces destruye. Y cuando se escupe sin cuidado, sin respeto, sin amor, lo que hace es dejar a todos los demás recogiendo los pedazos. Mi papá se fue de la ciudad hace una semana. No me lo dijo con anticipación. Solo me escribió una nota que dejó en mi departamento porque yo no estaba cuando pasó. Decía que necesitaba espacio, aire, distancia, que quería irse a un lugar donde nadie lo conociera, donde pudiera volver a ser alguien sin esa historia sin los susurros, sin las miradas. Me dejó las llaves de su auto, un par de papeles del banco que quiere que revise, y una frase que me hizo llorar durante 2 horas. Te amo con todo mi corazón. Vos sos mi familia. No sé a dónde se fue. Mi tía tampoco. Solo sabemos que se llevó una mochila y su guitarra. Y yo lo entiendo. No lo culpo. Creo que si pudiera, yo también me iría. Pero me quedé. Porque alguien tenía que quedarse, aunque sea para cerrar la puerta. Mi hermana me volvió a escribir. Me dijo que ahora se siente sola. Que el novio con el que vino a la fiesta se fue. Que no supo cómo manejar todo. Que pensó que iba a ser un alivio, pero no lo es. Que extraña a papá. Que me extraña a mí. Y que no sabe cómo seguir. Me pidió que hablemos, que nos veamos, que caminemos, como hacíamos antes. Le dije que no. Al menos no ahora. No porque no me importe, sino porque hay heridas que no se pueden hablar desde el apuro por arreglarlas. Hay heridas que hay que dejar sangrar un rato, antes de poder coserlas. Mi mamá me sigue llamando cada tanto. Está yendo a terapia también. Dice que está arrepentida,
que todos los días se levanta sintiéndose menos madre, menos mujer, menos todo, que perdió al hombre de su vida, que perdió a su hija mayor, y que teme perderme a mí también. Yo le dije que no la odio, pero que ya no la miro igual. Porque el amor, cuando se mezcla con la decepción, se vuelve otra cosa, se vuelve más frágil, se vuelve distante. Y eso es lo que somos ahora, una familia a distancia, emocionalmente, físicamente, en todos los sentidos. No sé si vamos a reconstruir algo, no sé si mi papá va a volver, no sé si voy a volver a sentarme en una mesa con mi hermana. Hay días en los que me parece posible, hay otros donde siento que sería traicionarme a mí misma si lo hiciera. Pero sé una cosa, no tengo que resolverlo todo ahora, no tengo que correr a perdonar, no tengo que entender todo ya. Hoy me permito vivir el duelo, porque eso es lo que estoy haciendo. Estoy de luto por la familia que pensé que tenía, por el padre feliz que alguna vez fue, por la infancia que ahora se siente contaminada, por la idea de que todo estaba bien,